José Tejedor Romero y el de mi compañero Diego Fernando Mariño González. El día de hoy vamos a representar al programa United Goals haciendo dos maravillosas intervenciones. En ellas vamos a encontrar el ámbito cultural con él, la guerra de Ucrania y Rusia, y en el ámbito deportivo la historia de los mundiales. Las primeras copas mundiales quedaron marcadas por el desorden logístico. Solo 4 selecciones europeas acudieron a Uruguay en 1930, mientras 2 equipos sudamericanos asistieron a Italia en 1934. Algunas de las copas más recientes se han visto atraviadas por la enorme reserva de seleccionados, con mucho temor a perder. Desde 1990 a la fecha, el único mundial que no se convirtió en un festival defensivo fue Francia en 1998. El primer mundial de fútbol. La Copa Mundial de la FIFA Uruguay 1930 fue la primera edición del Campeonato Mundial de Fútbol organizado por la FIFA. Se desarrolló en Uruguay entre el 13 y el 30 de julio de 1930. El campeón fue Uruguay con goles de Pablo Dorado, Pedro Sea, Victoriano Santos Iriarte y Héctor Castro. Con estos goles le bastaron para derrotar 4-2 a la selección argentina. Las sedes utilizadas en este mundial fueron el Estadio Centenario, el Estadio Gran Parque Central y el Pósitos Arena. Contabilicemos algunos de los mejores mundiales de fútbol acontecidos hasta el momento. Número 1. Suiza 1954. El mundial con mejor manufactura de goles, 140 en 26 partidos, un cálculo de 5 por juego. El verdadero atractivo del torneo fue la caída de un seleccionado considerado imbatible, la Hungría de Ferenc Puskás. En la final Hungría se enfrentó con Alemania, el equipo al que había vapuleado 8-3 en la primera ronda. Esta contaba con un gran motivador, Sepp Herberger, técnico al que se le adjudicaba grandes máximas del fútbol como la pelota redonda, y el partido dura 90 minutos. Así bajo una lluvia intensa, los teutones dieron vuelta a un partido que empezaron perdiendo 2-0 y con 2 goles de su figura. El Monturran ganaron un encuentro que pasaría a llamarse el Milagro de Bern. 2. Suecia 1958. Pelé y Garrincha realizan su debut y el desconocido delantero francés Jules Fontaine anota 13 goles en 6 partidos, con una goleada 5-2 ante los anfitriones. Brasil se convierte en la primera selección en ganar un mundial en otro continente. O'Reilly anota 2 veces, incluyendo uno de los tantos más bonitos que se hayan visto en una Copa del Mundo. Amortigua un centro con el pecho, le hace un sombrero al rival y define cruzado de derecha. En semifinales y por idéntico marcador, los sudamericanos despacharon a la Francia de Fontaine. 3. México 1970. Un mundial que lo tuvo casi todo. El mejor equipo de todos los tiempos, Brasil, en el que convivieron 5 auténticos números 10. Pelé, Jairzinho, Rivelino, Gerson y Tostão. En un 4-3-3, considerada la mejor atajada de la historia y una auténtica revelación, Perú de Héctor Chumpitas y Teófilo Cubillas, la final en la que el bien, los brasileños, venció al mal, el catenaccio ultradefensivo de los italianos. Quizá la única razón por la cual no fue el mejor mundial de la historia es que la campaña triunfal de la Canariña, 6 victorias en 6 encuentros, con 19 goles a favor y 7 en contra. 4. España 1982. El torneo que mejor sintetizó la historia de la Copa Mundial de Fútbol, la reunió memorables partidos de ida y vuelta, sumados a una mayor participación de seleccionados de África, Oceanía y Centroamérica, la característica sobresaliente del Mundial moderno. Ninguna copa puede presumir de contar con 2 de los partidos más dramáticos de la historia. Italia 3, Brasil 2. Paolo Rossi, un delantero italiano que acaba de cumplir una suspensión de 2 años y que no había anotado en todo el torneo, marca 3 goles y elimina a un exquisito seleccionado brasileño que quedó en la historia pese a no ser campeón. Alemania 3, Francia 3, 5-4 en penales. Guiados por Michel Platini, los galos sacaron ventaja de 2 goles en tiempo suplementario, pero con el ingreso de Karl-Heinz Rummenigge y una chilena de Klaus Fischer, los teutones empataron el partido y luego ganaron la primera semifinal de la historia decidida mediante tiros de penales. En la final, los azules se recuperan de un penal fallado en el primer tiempo para dar una verdadera lección de fútbol en la parte complementaria en la que Rossi una vez más abrió el camino. Número 5. México 1986. El mundial que convirtió a Diego Maradona en uno de los referentes indiscutibles en el fútbol de la historia nunca fue un jugador tan determinante para su selección, pero el Pelusa se encargó él solo de eliminar a Inglaterra,
con 2 goles legendarios, el más hermoso de los mundiales, en el que arrancó desde mitad de cancha y dejó a medio equipo inglés deshelado, y el más tramposo, la mano de Dios. Además existieron otros animadores del torneo, como la Dinamarca de Priven Elkjær y Michael Laudrup, capaces de golear 6-1 al Uruguay de Enzo Francescoli, para luego perder 5-1 contra la España de Emilio Butragueño. Los anfitriones, con Hugo Sánchez y Manuel Negrete, autor del mejor gol de la historia mexicana, un tijerazo espectacular ante Bulgaria, y quién puede olvidar el gran duelo entre Brasil y Francia en cuartos de final. ¿Quién podría imaginar a Platini, Zico y Sócrates errando un penal en el mismo partido? 6. Alemania 2006. Un mundial donde todos los equipos seleccionados prácticamente consistían en figuras, destacándose así la alineación conformada por Xavi, Iniesta, Villa, Puyol, Ramos, Xavi, Raúl y Torres. Luis Aragones creó la que se convertiría en una de las mejores selecciones, España, con una generación joven de futbolistas, se metió en el bolsillo al público por una victoria entre Ucrania, avisando de que el futuro sería suyo. El gran partido por el título no defraudó. Zidane marcó ante Buffon a los 7 minutos de partido, aunque Materazzi lo empató. Del Mundial de 2006 tenemos una de las imágenes que más vueltas ha dado al mundo. Durante la prórroga, Sisu, provocado por el defensa transalpino, agredió a Materazzi con un cabezazo, forzando así su expulsión de los que serían sus últimos minutos como jugador profesional. A pesar de ello, Zidane se ganó el Balón de Oro al mejor jugador mundial. Número 7. Brasil 2014. Además de contar con selecciones de equipos conformados por estrellas de fútbol, el suceso que se convertiría memorable y marca este mundial, el inolvidable encuentro entre Brasil contra Alemania, que terminó con la ominosa derrota de la selección anfitriona contra el equipo teutón, solamente con un marcador final de 7-1. La final de este mundial fue entre Alemania, que con un gol de Mario Götze en la prórroga consistió la victoria contra Argentina, que va a ser la intervención frente al ámbito cultural. Gracias Juan por tu intervención en el ámbito deportivo. Ahora me toca a mí. Mi nombre es Diego Mariño y voy a hacer la intervención en el acto cultural sobre la guerra entre Ucrania y Rusia. La guerra ruso-ucraniana es un conflicto bélico entre la Federación Rusa y Ucraniana, que se encuentra actualmente en curso y se acrecentó tras el tenso periodo de la crisis ruso-ucraniana de 2021 y 2022. Conflicto que el 24 de febrero de 2022 finalmente desembocó en la invasión de Rusia a Ucrania. Si bien esta confrontación se ha desarrollado desde 2014 y ha tenido varias etapas, entre las que se destacan la adhesión de Crimea a Rusia y la guerra de Donbass, que comenzó ese mismo año y aún sigue en progreso. Ahora voy a explicar la guerra cronológicamente. 22. Estados Unidos alerta de que Rusia planea un ataque de falsa bandera, un sabotaje contra sus fuerzas en el este de Ucrania para atribuírselo a Kiev y justificar una invasión. La madrugada anterior, un ciberataque masivo inutilizó durante horas el sistema informático del gobierno ucraniano. Rusia envía tropas a Bielorrusia para unas maniobras conjuntas cerca de las fronteras ucranianas. Entretanto, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, inicia una nueva ronda de reuniones con el ministro de Exterior ruso. El presidente ruso anuncia una operación militar especial en Donbass. Solo unos minutos después del discurso del jefe de Kremlin, emitido en todos los canales estatales rusos, se registran fuertes explosiones en varios puntos del este de Ucrania. Las tropas rusas llegan a Kiev y lanzan ofensivas contra infraestructuras civiles, causando ya al menos 137 muertos. Se estima que cerca de 100.000 personas han huido de la capital. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, solicita la adhesión del país a la Unión Europea por la vía de urgencia. Ahora voy a hablar sobre 5 de las principales consecuencias que ha dejado esta guerra. La masiva ola de refugiados.
Desde la invasión rusa, unos 6.800.000 ucranianos han huido de su país, junto al menos otros 7.700.000 de desplazados internos. Segundo, crisis alimentaria. Ucrania es uno de los mayores graneros del mundo. El país europeo produce alrededor de la mitad del aceite de girasol, el 15% del maíz y el 10% del trigo del mundo. El conflicto ha cortado estas exportaciones y Rusia sigue bloqueando el grano en los puertos ucranianos del Mar Negro. Este bloqueo ha dejado sentir especialmente en los países que dependen de las importaciones de cereales y aceite de cocina ucranianos, como Egipto e India, respectivamente. Pero las repercusiones son mucho más amplias. Algunos advierten que la guerra contra Ucrania, junto a las condiciones meteorológicas extremas debidas al cambio climático y la conmoción económica causada por una pandemia, está generando una crisis alimentaria mundial. Tercero, amenaza a la seguridad energética. Hasta la guerra, Rusia había sido una importante fuente de energía para el resto de Europa. Rusia es el mayor exportador de gas natural del mundo, el segundo proveedor de petróleo crudo y el tercer exportador de carbón. Tres cuartas partes de su gas y casi la mitad de su crudo se destinan a Europa. En 2020, el petróleo y el gas y el carbón, recursos representaban una cuarta parte del consumo energético de la Unión Europea. Cuarto, el aumento de precios e inflación. La crisis tanto de alimentos como de energía ha supuesto un gran cambio en la vida de muchas personas. Desde que Rusia inició la guerra contra Ucrania, los precios subieron. Cuando hay menos cantidad de algo, su valor aumenta, y cuando los alimentos y el combustible se encarecen, también lo hacen muchos de los otros productos y bienes de consumo. Los precios de los alimentos en particular se han disparado. Quinto, la resurrección de la OTAN. La invasión rusa de Ucrania también ha dejado su huella en la geopolítica. Algunos expertos pronostican una renovada división de bloques geopolíticos y económicos del este y del oeste, con Rusia y China de un lado, y la Unión Europea y Estados Unidos del otro. Darle finalización a nuestro programa con mi compañero Juan, vamos a dar nuestra despedida. Muchísimas gracias a todos por la atención. Esperamos que hayan entendido los dos ámbitos, tanto culturalmente como deportivamente, y esperamos les haya gustado.